La profesora humilló a la princesa Leonor justo frente a toda la clase. Pero todo cambió cuando la reina Leticia entró por la puerta. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La mañana se abría con una luz suave sobre los campos que rodeaban el Palacio de la Zarzuela. El aire era fresco y limpio, típico de los comienzos de otoño en Madrid, y los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse por los ventanales del ala este de la residencia real. En una de las habitaciones del segundo piso, la infanta Leonor ya estaba despierta, sentada al borde de su cama, ajustando con cuidado los cordones de sus zapatos. No era una jornada cualquiera. Aunque sus días en la Academia Militar de Zaragoza habían forjado en ella una nueva resistencia, este era un día especial. Regresaba a clases en una institución civil compartiendo aulas con compañeros anónimos para la prensa lejos del protocolo militar, pero expuesta, como nunca antes, a las emociones cotidianas de una joven de su edad. El desayuno transcurrió en silencio contenido. Felipe VI hojeaba un dossier sobre una reunión con oficiales de la Guardia Civil, mientras la reina Leticia, con una taza de té entre las manos, observaba discretamente a su hija mayor. Notaba en su rostro una concentración tranquila, casi serena, pero la conocía demasiado bien como para no intuir cierta tensión en sus gestos. Leonor se despidió de ellos con una sonrisa discreta, recogiendo su mochila y saliendo escoltada por uno de los asistentes de seguridad del palacio, vestido de manera civil. El trayecto hasta el colegio, aunque breve, le sirvió para repasar mentalmente lo que había estudiado la noche anterior. Como era habitual, evitaba mirar el móvil. Sabía que el mínimo gesto malinterpretado podía acabar en alguna fotografía indeseada. El colegio se encontraba en una zona discreta del norte de Madrid. Era una institución privada, de tradición liberal, que en los últimos años se había ganado el reconocimiento por su enfoque en la educación crítica y la diversidad cultural. Fue elegido precisamente por eso, por su discreción, por su excelencia y porque los reyes querían que Leonor tuviera una experiencia lo más parecida posible a la normalidad. No era la primera vez que asistía a clases allí, pero después de un largo periodo de preparación militar y apariciones públicas como heredera, su regreso tenía un peso simbólico que ella misma percibía. Al llegar al recinto, varios alumnos caminaban tranquilamente por los jardines interiores. Un par de ellos saludaron con naturalidad a Leonor. Ella respondió con una inclinación leve de cabeza y una sonrisa que intentaba esconder el leve temblor en sus dedos. El aula de historia estaba en el segundo piso, al final del pasillo. Al entrar, notó que algo había cambiado. La profesora de siempre, una mujer joven y amable con la que solía intercambiar ideas sin miedo, había sido reemplazada. Frente al pizarrón, organizando libros con movimientos meticulosos, se encontraba una mujer de unos 50 años, delgada, con gafas de montura oscura, y el rostro severo. Alguien susurró que era la nueva profesora. Elena Rojas. La señora Rojas no parecía tener interés en presentaciones afectuosas. Se dirigió al grupo con un tono firme, casi militar, marcando las reglas del aula con una claridad que no dejaba espacio para preguntas. Dijo que en sus clases se valoraría la precisión, la disciplina y la capacidad de análisis, y que no toleraría interrupciones ni comentarios vacíos. Su mirada recorrió la sala hasta posarse brevemente en Leonor, pero sin decir su nombre. Fue un instante, pero lo suficientemente largo para que la princesa entendiera que aquel día no sería como los demás. La clase avanzó entre explicaciones detalladas sobre la transición española y el rol de la Constitución de 1978. La señora Rojas caminaba por el aula mientras hablaba, subrayando cada punto con entonaciones calculadas. Cuando llegó el momento del debate, planteó una pregunta abierta. ¿Cuál es la utilidad actual de una monarquía parlamentaria en el siglo XXI? El silencio se adueñó del aula. Algunos alumnos miraron de reojo a Leonor, como esperando su opinión. Con voz firme, aunque contenida, Leonor levantó la mano. La profesora asintió, sin expresión. Considero que la monarquía tiene la responsabilidad de ser un puente entre la tradición y los valores democráticos. Debe actuar como una institución integradora, simbólica, pero también comprometida con la evolución de la sociedad. La respuesta fue clara, sin titubeos. La profesora Rojas alzó una ceja. Muy bien, dijo, caminando hacia su escritorio. Palabras muy diplomáticas. ¿Es una opinión propia o un extracto de alguna nota de prensa del palacio? Las palabras cayeron como piedras en el aula. Hubo una risa incómoda en una esquina.
Leonor sintió que el aire le quemaba los pulmones. No contestó. Mantuvo la mirada al frente, decidida a no mostrar vulnerabilidad. La profesora continuó con la clase, como si nada hubiera pasado. Al final del día, cuando los alumnos entregaron sus ensayos, Rojas se detuvo brevemente en la hoja de Leonor. «Espero que su apellido no pese más que sus ideas», murmuró, sin mirarla a los ojos. Esa noche, la princesa regresó a la zarzuela más callada de lo habitual. Se excusó de cenar con la familia y subió a su habitación. Leticia la observó alejarse por el pasillo, con un presentimiento que se le clavó como una astilla en el pecho. Más tarde, al pasar frente a la puerta del cuarto de su hija, oyó el leve crujido de las páginas de un cuaderno y una respiración contenida. No entró. Decidió esperar. La confianza se cultiva como un jardín. A veces, hay que saber callar para que florezca la palabra. Al día siguiente, la tensión se repetía. La profesora Rojas, durante una actividad oral, interrumpió a Leonor a mitad de exposición para corregir detalles menores con tono burlón. Cuestionó su uso de una cita y la acusó, frente a todos, de no haber entendido el contexto histórico. Algunos alumnos comenzaron a bajar la mirada. Otros empezaban a notar que aquella actitud no era simple exigencia académica, sino algo más personal. Leonor, aún con dignidad, terminó su exposición y volvió a su asiento en silencio. Fue una compañera, Clara, quien esa tarde lo contó todo a su madre, y la madre, indignada, lo compartió en un grupo privado de padres. Sin decir nombres, claro. Pero no hacía falta. Pronto, el rumor alcanzó otros teléfonos. Y de allí, a las redes. Mientras tanto, en la zarzuela, Leticia observaba desde el despacho el lento caer de la tarde. Aún no sabía con exactitud lo que ocurría, pero algo dentro de ella, ese instinto casi animal que solo tienen las madres, le decía que su hija estaba cargando un peso que no le correspondía. Había llegado el momento de intervenir, no como reina, sino como madre. Y no sería un comunicado oficial, sería ella misma. Sin maquillaje excesivo, sin joyas visibles, sin protocolo. Leticia tomaría el camino más directo. Cruzar el umbral de la escuela y mirar a los ojos a quienes olvidaron lo más importante en un aula de clases. Pero para eso, habría que esperar al día siguiente. La mañana siguiente amaneció nublada sobre Madrid, con un cielo plomizo que parecía anunciar una lluvia que no terminaba de caer. En el comedor del Palacio de la Zarzuela, el ambiente estaba más callado de lo habitual. Felipe hojeaba un periódico sin mucho interés mientras bebía su café negro. Leticia, sentada frente a él, no tocaba su desayuno. Su mirada se dirigía con disimulo hacia la puerta por la que, cada mañana, entraban sus hijas para saludarlos antes de salir al colegio. Esta vez, Leonor entró sola, con la mochila y al hombro, perfectamente vestida pero con la expresión ausente. Besó a su padre con suavidad, rozó la mejilla de su madre con una sonrisa débil y murmuró un buenos días, que apenas llegó a escucharse. Leticia la detuvo suavemente por la muñeca antes de que se marchara, pero Leonor soltó un «estoy bien, de verdad», y salió hacia el vehículo que la esperaba en la entrada. Leticia se quedó quieta unos segundos contemplando el vacío que dejaba la puerta cerrándose. No era una madre impulsiva ni dada al dramatismo, pero algo le decía que esa serenidad no era real. Esa tarde anterior no había querido presionar a su hija. Leonor había subido directamente a su habitación, alegando cansancio, y no bajó ni siquiera para cenar. Leticia había respetado su espacio. Sin embargo, esa mañana la tensión era palpable, casi física. La forma en que sus hombros caían hacia adelante, la manera en que evitaba el contacto visual, todo indicaba que algo no iba bien. Pasada media hora, después de ver salir a Sofía para su propia jornada escolar, Leticia pidió que no la molestaran y subió lentamente las escaleras. Entró en la habitación de Leonor, aún ordenada, con el libro de historia cerrado sobre el escritorio y los apuntes perfectamente alineados. Se sentó en la cama, repasando mentalmente los eventos recientes. No necesitaba muchos datos para atar cabos. El gesto de su hija, el silencio en la mesa, la rigidez con que cerraba su mochila, todo apuntaba a un mismo lugar. La escuela. A mediodía, Leticia almorzó en privado con su esposo. La conversación derivó, como tantas veces, en asuntos de Estado. Felipe hablaba de las reformas institucionales en curso, pero notó el silencio de su mujer. Finalmente, alzó la vista del documento que leía y preguntó con suavidad: «¿Estás bien?». Leticia levantó los ojos y respondió sin rodeos: «Leonor está pasando por algo en el colegio. No lo ha dicho directamente, pero lo intuyo.
Creo que tiene que ver con una profesora nueva. Felipe asintió lentamente, bajando los papeles. ¿Quieres que hable con dirección? Preguntó, aunque su tono no era el de quien desea actuar enseguida. No, replicó ella con firmeza. Si hay algo que decir, lo diré yo, como madre. Y no lo haré a través de intermediarios, ni por medio de una carta formal. El rey respiró hondo. Conocía ese tono. Leticia no solía improvisar, pero cuando se convencía de algo, era capaz de mover montañas con tal de proteger a sus hijas. Esa misma tarde, después de una breve reunión con su equipo de trabajo en el palacio, Leticia volvió a subir al cuarto de Leonor. La encontró sentada frente al escritorio, releyendo unos apuntes. Cuando su madre entró, levantó la vista con un gesto de sorpresa, pero no habló. Leticia se sentó a su lado, no preguntó directamente. En su lugar le habló de forma pausada, como quien cuenta una historia. Cuando yo tenía tu edad, tuve una profesora que me hacía sentir pequeña. Nunca me gritaba. Nunca decía algo directamente ofensivo. Pero cada vez que intervenía en clase, ella encontraba una manera de señalarme, y lo hacía de forma tan sutil que nadie lo notaba. Nadie, excepto yo. Leonor la miró con atención, los ojos ligeramente empañados. ¿Qué hiciste? Leticia sonrió. Aprendí a mirarla a los ojos sin miedo. Y un día le respondí, no con rabia, con argumentos. Desde entonces, nunca volvió a dirigirse a mí de ese modo. Hubo un silencio. Luego, Leonor murmuró. Mi profesora dice que hablo como si todo lo tuviera ensayado, que soy más imagen que contenido. Me corrigió delante de todos, 2 veces. Y no por errores, solo porque quería dejar claro que no soy especial. Leticia no reaccionó de inmediato. Asimiló cada palabra. Sabía perfectamente lo que significaba ser reducida a un símbolo, a un escaparate. La carga de representar a una nación desde la adolescencia no era ligera, pero lo que más la conmovió no fue el trato injusto, sino el hecho de que su hija lo hubiese callado tanto tiempo. Gracias por decírmelo, susurró finalmente. Yo me encargaré. Esa noche, mientras el país entero cenaba frente al televisor, Leticia se sentó en su despacho y repasó mentalmente cada posible consecuencia de sus acciones. Podía enviar una carta formal al director, podía pedir una reunión con el consejo escolar, podía incluso hacer una declaración institucional. Pero ninguna de esas vías protegería verdaderamente a su hija. Lo que Leonor necesitaba no era una resolución diplomática. Era ver a su madre actuar. Sentir que su voz tenía valor, que lo que había vivido no era invisible. Esa misma noche, en un grupo privado de padres del colegio, una conversación empezaba a tomar fuerza. Varios alumnos habían contado detalles similares a los padres, comentarios despectivos de la profesora Rojas, no solo hacia Leonor, sino también hacia otros estudiantes que destacaban por su expresión verbal o por su sensibilidad artística. Una madre, sin dar nombres, publicó un mensaje en redes. Una profesora no puede hacer sentir inferior a un alumno por pensar diferente. Sea quien sea, el mensaje se compartió cientos de veces. No tardó en llegar a los oídos de periodistas y personal del Ministerio de Educación, aunque sin confirmar la identidad de la implicada. Al día siguiente, Leticia se levantó más temprano que de costumbre. No pidió coche oficial. Escogió una gabardina beige sencilla, unos mocasines planos y se recogió el cabello en un moño bajo. Pidió que no avisaran a nadie en el colegio de su visita. No llevaría cámara, no haría declaraciones. Iba sola, como madre. Cuando su asistente personal intentó ofrecerle acompañamiento, Leticia solo dijo: esto es entre una madre y una escuela. Y entre una hija y el respeto. Salió del palacio con paso firme. Durante el trayecto en coche, repasó mentalmente cada palabra que diría. No buscaba venganza, ni siquiera castigo. Buscaba explicación. Buscaba que alguien entendiera que, incluso siendo princesa, una adolescente podía ser herida. Y que lo que más se necesitaba en las aulas no era rigidez, sino justicia. Leonor, en tanto, entraba a su clase ajena al plan de su madre. Sabía que había hablado, pero no imaginaba lo que estaba por suceder. La puerta del aula, esa mañana,
Estaba a punto de abrirse de una manera que ningún alumno olvidaría jamás. La mañana era especialmente fría, incluso para Madrid en otoño. Una bruma leve cubría los setos del jardín del colegio, y el aliento de los estudiantes era visible en el aire mientras caminaban por el patio central hacia sus aulas. La entrada principal se abrió puntualmente a las 8:15, como cada día, y los padres comenzaron a despedirse de sus hijos. Todo parecía avanzar con normalidad. Sin embargo, dentro de la dirección, una tensión inesperada comenzaba a instalarse. La secretaria del colegio levantó la vista al ver entrar una mujer alta, vestida con sencillez, pero con una presencia imposible de ignorar. Tardó unos segundos en reconocerla. Cuando lo hizo, se levantó de inmediato, dejando caer sin querer un bolígrafo sobre el suelo. La mujer no llevaba escolta visible, ni cámaras, ni asistentes. Era ella sola, con un bolso en una mano y una expresión tan serena como firme. «Buenos días», dijo la reina Letizia. «Me gustaría hablar con el director, por favor». La secretaria parpadeó. No supo qué responder de inmediato, se limitó a asentir y desapareció por una puerta lateral. Leticia permaneció en pie, sin impaciencia, observando los carteles escolares en la pared. Eran dibujos de niños, cartulinas con frases motivadoras, fotografías de excursiones recientes, todo lo que uno esperaría en un centro educativo moderno. Todo. Menos el respeto a una adolescente que había sido humillada frente a sus compañeros, por quien debía enseñarle historia. No desprecio. El director, don Ramón Almenara, apareció rápidamente. Era un hombre alto, de cabello canoso, más acostumbrado a lidiar con gestiones administrativas que con visitas reales inesperadas. Sonrió con cortesía, aunque los nervios le nublaban ligeramente la voz. «Majestad, esto es una sorpresa». Leticia sostuvo su mirada. «Vengo como madre. Mi hija ha sido tratada de manera inapropiada por una profesora de esta institución. No he venido a pedir un trato especial. He venido a exigir respeto. Para ella y para todos los alumnos». El director, visiblemente desconcertado, intentó reconducir la situación con profesionalismo. Invitó a Leticia a su despacho y le ofreció asiento. Ella lo aceptó, pero no permitió que el gesto disminuyera la gravedad de sus palabras. Explicó, sin dramatismo, los incidentes que Leonor le había contado, las humillaciones públicas, los comentarios sarcásticos, la manera en que la profesora Rojas cuestionaba su legitimidad para pensar por sí misma. El director al principio trató de mantener una posición neutral. Alegó que todos los docentes eran evaluados regularmente y que la señora Rojas tenía una trayectoria sólida. Leticia escuchó con atención y cuando terminó, habló con una voz clara que no admitía evasivas. «No cuestiono su currículo. Cuestiono su ética en el aula. Ninguna trayectoria justifica dañar la confianza de un alumno, mucho menos frente a un grupo entero. Usted tiene la responsabilidad de garantizar que cada niño que cruza estas puertas sepa que está protegido, no solo físicamente, también emocionalmente». Hubo un silencio denso en el despacho. El director se acomodó las gafas, bajó la mirada y asintió con gravedad. «Tiene razón, no debió ocurrir. Haré lo necesario para que se corrija». Leticia se levantó. Antes de marcharse, añadió: «No estoy aquí por un incidente. Estoy aquí por lo que representa. Las palabras de un adulto, sobre todo de un maestro, pueden construir o destruir. No permitiré que destruyan a mi hija, y no debería permitirse que lo hagan con ningún niño». Salió del despacho con el mismo paso firme con el que había entrado. El director tardó varios minutos en recuperar el aliento antes de marcar el número interno de la profesora Rojas. Mientras tanto, en el aula de tercero de secundaria, Leonor estaba sentada en su pupitre, revisando mentalmente la línea de tiempo de la transición española. Había traído una copia impresa de sus apuntes, subrayados con esmero. Sentía el estómago cerrado, como cada vez que le tocaba historia. La profesora aún no había llegado. Algunos compañeros hablaban entre ellos. Otros miraban el móvil. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de suceder. La puerta se abrió. Entró la profesora Rojas, con su habitual paso controlado. Pero detrás de ella, la figura inesperada de la reina Letizia apareció en el umbral. El aula entera se congeló. Algunos alumnos se incorporaron por reflejo. Otros murmuraron en voz baja.
Leonor, al verla, palideció. Leticia levantó ligeramente una mano. Por favor, permanezcan sentados. Caminó hacia el frente del aula, donde la profesora Rojas se mantenía inmóvil, sorprendida, sin saber cómo reaccionar. Leticia no levantó la voz. Pero cada palabra que pronunció tuvo el peso exacto de la verdad. Este es un aula. Aquí se forma el pensamiento. Aquí se construye el carácter. Aquí, los jóvenes aprenden a convertirse en ciudadanos. Pero también aquí, una palabra mal dicha puede marcar para siempre la autoestima de un niño. He venido porque se ha traspasado una línea. Y no lo permitiré. La profesora intentó intervenir, pero Leticia la detuvo con un gesto. No he venido a discutir. He venido a recordarle que su deber como educadora es formar, no intimidar. Corregir, no humillar. Enseñar, no exhibir. Y cuando alguien falla en eso, debe asumirlo. Miró brevemente a su hija que seguía sin moverse, incrédula. Hoy no hablo como reina. Hablo como madre. Y como madre no puedo aceptar que mi hija o cualquier otra sea ridiculizada en un aula. Luego se giró hacia el grupo de estudiantes. Y a vosotros os digo, nadie tiene derecho a disminuir vuestra voz. Nunca. Que nadie os convenza de que vuestro pensamiento no vale. Que nadie os haga sentir que vuestra dignidad depende de un apellido o de un silencio impuesto. Con eso, se giró y salió del aula, dejando tras de sí un silencio que no era de miedo, sino de reflexión. La profesora Rojas, visiblemente alterada, no retomó la clase. Pocos minutos después, el director la llamó a su despacho. Allí, enfrentada a la evidencia y a los reportes acumulados de varios alumnos, la profesora admitió, no sin resistencia, que había actuado bajo presión, que sentía que debía ser estricta para controlar al grupo. Pero no pudo justificar su actitud hacia Leonor. El director fue tajante. Le ofreció una baja temporal por salud emocional, bajo la condición de que se evaluara su comportamiento profesional antes de su regreso. Mientras tanto, Leticia regresó al palacio sin hacer comentarios a la prensa. No había cámaras, no había discursos, solo la certeza de haber hecho lo correcto. Esa tarde, Leonor llegó a casa con una mezcla de sentimientos: vergüenza, alivio, incredulidad. Encontró a su madre en el jardín, leyendo bajo un olivo. ¿Por qué fuiste?, preguntó, aún insegura. Leticia cerró el libro. Porque callar duele más, porque eres mi hija, y porque mereces respeto, no por ser princesa, sino por ser tú. Leonor no dijo nada más. Se sentó junto a ella. Por primera vez en días, sonrió con autenticidad. Había comprendido que el valor no era enfrentar a todos, sino saber que alguien lo haría contigo cuando más lo necesitas. La escuela, en los días siguientes, implementó nuevas normas sobre el trato al alumnado. Se organizaron talleres sobre comunicación pedagógica y varios profesores comenzaron a replantearse sus métodos. La semilla había sido plantada. Una madre había recordado al sistema algo que jamás debió olvidarse. La educación no comienza con el contenido, sino con el respeto. La semana siguiente se presentó con cielos más claros sobre Madrid. El aire frío persistía, pero el ambiente dentro del colegio había cambiado de forma perceptible. No fue algo inmediato ni estridente, sino una transformación silenciosa, como el movimiento de las hojas que se acomodan después de un viento fuerte. En el aula de tercero, los alumnos parecían más atentos, más conscientes unos de otros. Las miradas que antes eran indiferentes o distraídas, ahora se encontraban con un poco más de empatía. Algo había quedado sembrado en la conciencia colectiva, no solo por la visita inesperada de la reina Leticia, sino por el eco emocional que había dejado su presencia. Leonor llegó esa mañana acompañada por su asistente habitual. La seguridad seguía manteniéndose en discreto segundo plano. Al atravesar el pasillo hacia su clase, notó que algunos compañeros la saludaban con una calidez distinta. No era condescendencia ni adulación, sino una forma sencilla de mostrar respeto. Clara, su compañera más cercana, la esperaba en la puerta del aula con una sonrisa tímida. Cuando se sentaron juntas, intercambiaron una mirada breve pero cómplice. No necesitaban hablar de lo ocurrido. Bastaba con saber que no estaban solas. La profesora sustituta, Marta Gómez, fue presentada oficialmente esa mañana.
Era una mujer de mediana edad, con una voz serena y una presencia pausada. Desde el primer minuto demostró un enfoque distinto. Se dirigía a los alumnos por su nombre, escuchaba con atención y explicaba los temas con paciencia. No imponía el silencio, lo construía con su manera de hablar. Durante la clase de historia, propuso una actividad de debate donde cada alumno debía defender una postura histórica desde una perspectiva crítica. Cuando llegó el turno de Leonor, expuso su análisis con claridad y profundidad. Esta vez, ningún comentario sarcástico interrumpió sus ideas. Cuando terminó, incluso recibió un breve aplauso espontáneo de uno de los compañeros. Aquel día, Leonor volvió a casa con una serenidad que su madre notó en cuanto la vio entrar. Se quitó el abrigo, dejó la mochila en su habitación y bajó a la sala sin necesidad de ser llamada. Durante la cena, participó activamente en la conversación familiar, comentando una película que habían proyectado en clase de ética y compartiendo una anécdota divertida sobre la clase de biología. Leticia y Felipe intercambiaron una mirada de alivio. Sabían que la herida aún no se había cerrado del todo, pero al menos ya no estaba abierta. 2 días después, Leonor recibió una carta manuscrita. No llevaba sello oficial ni membrete institucional. Era un sobre sencillo, con su nombre escrito a mano. Al abrirlo encontró una nota de la profesora Rojas. El trazo era firme, pero había en cada línea una honestidad que no podía fingirse. La carta comenzaba con un pedido de disculpas por el trato recibido en clase. Reconocía que sus comentarios habían sido inapropiados y que no había sabido manejar sus propios prejuicios. Aseguraba que, al enfrentarse a una figura pública en un contexto tan cotidiano, había sentido una presión interna que jamás debió proyectar sobre una alumna. Terminaba agradeciendo a Leonor por su silencio digno y expresaba la esperanza de que algún día pudiera perdonarla. Leonor leyó la carta 2 veces, sentada en el escritorio de su cuarto. Después bajó con ella a la sala, donde su madre revisaba informes en su ordenador portátil. Se la entregó sin decir nada. Leticia la leyó en silencio. Cuando terminó, se la devolvió con un leve movimiento de cabeza. «Escribir esa carta no fue fácil», dijo, sin apartar la vista de su hija. «No la excusa, pero muestra que ha comprendido algo, y eso también es importante». Esa noche, antes de dormir, Leonor dejó la carta dentro de su diario personal, no como un trofeo, sino como un testimonio. Una página más en su historia, que no definía quién era, pero que sí le recordaría lo que había superado. Pocos días después, la dirección del colegio convocó una jornada especial sobre convivencia y respeto en el entorno escolar. Fue anunciada a través de un comunicado dirigido a los padres, en el que se señalaba la importancia de fortalecer la comunicación emocional dentro del aula. Se invitó a varios expertos en pedagogía y psicología infantil para impartir talleres al personal docente. Entre los temas propuestos estaban la empatía, el poder de las palabras y la gestión emocional del profesorado. Leticia, al recibir la circular, no pudo evitar una sonrisa. Sabía que aquel documento era resultado, directa o indirectamente, de lo que había ocurrido. Al mismo tiempo, desde la Casa Real se impulsó una reunión con representantes del Ministerio de Educación, fundaciones educativas y asociaciones de padres. Leticia, como parte de su agenda institucional, presentó un proyecto piloto para implementar módulos de educación emocional en escuelas de todo el país. Su discurso fue sobrio, sin referencias personales, pero quienes lo escucharon captaron la fuerza de lo no dicho. Habló de la necesidad de formar no solo mentes, sino también corazones. De cómo una palabra puede elevar o destruir, de cómo los niños necesitan ser escuchados, no por cortesía, sino por derecho. El impacto fue inmediato. Varias comunidades autónomas se sumaron a la propuesta, y algunos colegios comenzaron a revisar sus protocolos internos sobre conducta docente. Aunque el nombre de Leonor no fue mencionado en ningún momento, muchos entendieron que detrás de esa iniciativa había una experiencia real, vivida en silencio y transformada en acción. Mientras tanto, en el colegio la rutina se estabilizaba. Leonor retomó sus actividades con naturalidad, participaba en el club de lectura, se quedaba después de clase para preparar una exposición con sus compañeros y, poco a poco, recuperó la espontaneidad en sus intervenciones. Un viernes por la tarde, durante una reunión del grupo de trabajo,
Se ofreció voluntariamente para representar a su clase en el foro juvenil del ayuntamiento. Nadie cuestionó su elección. Al contrario, varios la felicitaron. Una mañana de esa misma semana, la profesora Marta Gómez se acercó a ella con una expresión afectuosa. «Tienes una forma especial de pensar, Leonor. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Leonor agradeció con una sonrisa. No necesitaba más. Un día después, mientras Leticia trabajaba en su despacho preparando su próxima visita a una fundación de ayuda a mujeres jóvenes, recibió la visita inesperada de su hija. Leonor traía una pequeña caja de cartón decorada con papel reciclado y una cinta dorada. Dentro, había 6 magdalenas de chocolate que ella misma había horneado con ayuda de Sofía. También incluía una carta escrita a mano, adornada con corazones en los márgenes. «Es para la profesora Marta». «Y para el resto de la clase», dijo. «Quiero agradecerles por cómo me han tratado estas semanas». Leticia la miró con emoción contenida. «Estás creciendo muy bien, hija». Leonor bajó la vista, con una sonrisa sincera. Esa misma mañana, al llegar al colegio, entregó la caja a la profesora, quien la recibió con sorpresa y cariño. Al leer la carta, se emocionó visiblemente. «No todos los días una alumna piensa en los demás de esta manera», comentó. «Eres una niña muy especial, Leonor». Ella se encogió de hombros, sin responder. Solo volvió a su pupitre, rodeada por un silencio cálido. Esa tarde, en casa, mientras los rayos dorados del atardecer se colaban por los ventanales de la sala, Leticia contemplaba el jardín con una sensación de serenidad. Sabía que su hija no era invencible, ni debía serlo, pero era fuerte. No por el título que llevaba, sino por la forma en que enfrentaba el mundo. Había aprendido que la dignidad no se exige a gritos, sino que se defiende con presencia, con temple, con ejemplo. Y aunque las cicatrices emocionales no desaparecen por completo, sí pueden transformarse en lecciones, en cimientos, en convicciones profundas. Leticia lo sabía bien. Por eso, al ver a Leonor reír esa noche con Sofía, con las piernas cruzadas sobre el sofá y una taza de té caliente entre las manos, comprendió que la verdadera victoria no había estado en silenciar a una profesora, ni en imponer su rol de reina. La verdadera victoria había sido recordarle a su hija que su voz tenía valor, y que nunca, jamás, debía permitir que se la arrebataran. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y compartirla con otras personas. Suscríbete al canal y pulsa el icono de la campana para no perderte nuestros próximos vídeos. Y si tienes curiosidad, echa un vistazo a la siguiente historia en tu pantalla, no te la querrás perder.